Así que comenzamos a grabar en este momento, familia. Recuerde, los micrófonos están abiertos, pero que no se le abran, sino es para que compartamos. Así que vamos a dar inicio a nuestra tercer clase sobre Mateo 5, donde estamos trabajando. Mateo 5, llevamos dos clasecitas ahí. Hemos ido avanzando y para los que pues ya estuvieron las otras dos clases, aquí nos quedamos. Los que no estén al tanto con los temas que hemos visto, las dos clases anteriores, las dos charlas anteriores se encuentran en el canal de la Bacon Set, ahí en Telegram, que es donde subo las grabaciones que voy haciendo aquí en la comunidad. Así que, familia, nuevamente muchas gracias por estarnos acompañando en este tiempo de Zoom. Ani Rotse Café, téngase ahí su tacita de café, un tecito, algo que guste tomar según el clima donde se encuentre, pero acompáñenos por favor a seguir aprendiendo, a seguir conociendo y a seguir descubriendo esas palabras del Mesías que nos han ayudado a ir comprendiendo hoy en día muchas de las cosas que nos parecían complicadas. Me voy a regresar un poquito aquí solamente para meter el contexto. Recuerden que la semana pasada estuvimos viendo, pues estuvo tremendo también, Mateo 5, 21 al 26, que habla de la ira, en donde está el mandamiento no matarás, ¿sí? Ahí estuvimos viendo textos, tanto como tema central y su conexión con la Torá. También vimos los tres niveles de transgresión que se encuentran en el versículo 22 de Mateo 5, ira sin causa, lo que significa decir raca y lo problemático que es espiritualmente hablando cuando se comprende en esa profundidad. Y decir necio también a una persona que dice que lo hace culpable del fuego del Geinom, también lo estuvimos viendo, ¿sí? La importancia de la reconciliación como una prioridad espiritual y pues la resolución de conflictos que estuvimos viendo en el 25-26. Entonces, vimos la ira, una emoción tolerable dentro de la eh, lectura tradicional, pero desde el balance de la Torah, raíz del pecado que rompe el pacto. Eso es la ira. La reconciliación es un elemento que en la tradición o lectura tradicional se ve como una cosa opcional o moral, pero desde el balance de la Torah es un mandato espiritual previo a la adoración. Y el juicio es un tribunal humano desde la perspectiva de la lectura tradicional, pero desde la Torah es una evaluación divina del corazón. Entonces, nos quedamos aquí. Yeshua interpreta el mandamiento no solo como una ley externa, sino como una cuestión del corazón, donde la ira, el desprecio o el insulto ya son semillas de asesinato espiritual. Entonces, la raíz del asesinato es el odio, el resentimiento, la deshumanización, y es precisamente lo que él quiere erradicar desde adentro, desde la ética judía. Esto se puede ver como una extensión del principio Lifnei Giver Lotiten Mikshol. No pongas tropiezo delante del ciego. Levítico 19:14. Es decir, no empujes a otro hacia el pecado y tampoco a ti mismo hacia el abismo del odio. Entonces, tres preguntas que me hicieron al respecto y desde dónde surgió hacer este estudio de estas tres preguntas que me hicieron. ¿Cómo entendemos estos textos cuando está de por medio la vida? Por ejemplo, en una guerra, como ahora en Israel, y tenemos el mandamiento no matarás y la gente choca con el principio porque no lo entiende. ¿Cómo Dios puede aceptar esto? La segunda pregunta fue, ¿cómo conectamos esto para tener paz y seguridad de proteger nuestra integridad y la integridad de nuestra familia? Y esto también es importante, porque muchos creyentes en el Mesías piensan que ser creyente, que ser un hombre o una mujer de fe, implica ser pasivos, perdónenme por la palabra que voy a usar, agachones, y eso no es así. La tercera pregunta que me motivó a hacer este estudio es,
¿Cómo vivir el mandamiento de no asesinar, amar al enemigo y buscar la paz cuando la vida propia o la de la familia está en peligro? Entonces, estas tres preguntas son preguntas verdaderamente complicadas si le buscamos una explicación solamente espiritual. Y si nos vamos solamente a la letra, también la gente tiene de dónde cortar tela para debatir y generar un conflicto siempre y no estar de acuerdo en nada, sino sacar cada uno sus propias ideologías. Voy a tratar de no meterme a ninguno de los dos lados, sino mantenerme centrado en lo que estamos estudiando y compartirle esta información, que usted haga juicio, usted valore y también verifique la información. La tradición hebrea no es ingenua frente a esta realidad. ¿Qué hago? ¿Cómo vivo este mandamiento de no asesinar? Porque también Yeshua me dice amar al enemigo y buscar la paz. Pero si mi vida está en peligro y el de mi familia, ¿qué tengo que hacer? Entonces, en el judaísmo, pues no son ingenuos ante esto. Más bien, la ingenuidad está entre los creyentes tradicionales o comunes de la fe. ¿Por qué? Porque incluso el mismo Vaticano iba y bendecía a los militares. No los estaba condenando por el hecho de que iban a ir a matar. Y eso es un tema que también se puede volver controversial. Entonces, eh, en la tradición hebrea se reconoce que hay momentos en los que la defensa propia no solo es permitida, sino obligatoria. El principio del pikuach nefesh o pikuach nefesh es la preservación de la vida humana. Tiene un peso tan grande que puede suspender casi cualquier otro mandamiento. Si alguien viene a matarte, así dice la literatura en el Talmud, si alguien viene a matarte, levántate y mátalo primero. Sanedrín 72:4. Pero también dice, no por venganza, sino por defensa de la vida que es sagrada. Entonces, ¿qué han hecho muchos comentaristas dentro de la fe? Que toman esta parte del Talmud y dicen, mira nomás lo que se enseña, si viene alguien a matarte, levántate y mátalo primero, pero no terminan de leer el texto, no le dan la referencia y no le desarrollan el fundamento en el balance de la Torá y del Brit Hadashah con las palabras del Mesías, sino que separan ambas palabras. Entonces aquí el Talmud está diciendo, si alguien viene a matarte, pues levántate y mátalo primero. Dice, no por venganza, sino por defensa de la vida que es sagrada. Esto no contradice el llamado de Yeshua a amar al enemigo. Lo que él enseña es que no debemos dejarnos gobernar por el odio. ¿Qué nos dice Génesis 4:7? Alguien que tenga Biblia ahí a la mano y rapidito que me ayude con los textos que vayamos viendo, que para que alguien también pueda escucharse ahí participando. Claro, si encuentro primero el texto, pues yo se los leo, ¿verdad? Génesis 4:7. Vamos a ver qué nos dice Génesis 4:7. Dice, si bien hiciereis, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Esa es la palabra que Hashem le está diciendo a Caín. No debemos dejarnos gobernar por el odio. Eso es lo que le está diciendo Hashem a Caín. Y he escuchado tantos estudios de ese texto, pero nunca los veo hacer esta referencia. No debemos dejarnos gobernar por el odio, ni responder al mal con el mal. Pero eso no significa que debamos de ser pasivos ante la injusticia o el peligro. La clave está en la intención del corazón. O sea, actúo por miedo, odio o venganza, o por amor a la vida, la justicia y la paz. Ahora, este es un tema delicado. Este es un tema delicado que no lo podemos dejar en manos de niños, no podemos dejarlo en manos de jóvenes, porque si nosotros no les enseñamos el principio y simplemente agarran este extracto que yo tengo aquí en pantalla, van a empezar a hacer tonterías en la calle. Y eso es algo que no es permitido de parte de Hashem. Tenemos que ser personas maduras para entender cuál es la intención del corazón. Una cosa es la defensa propia, que incluso es legal en México y en muchos países del mundo, o en todo el mundo. La defensa propia es legal, ¿cierto? ¿Sí sabían eso ustedes?
Alguien que me conteste o que levante la manita o que me digan. Sí sabía yo. Sí. ¿Sí se fijan? No está prohibido. ¿Qué nos hace pensar que el Mesías nos está limitando a esto? Teología de reemplazo. Entonces, vamos a ver qué dice Lucas 22, 35 al 37. El texto nos dice, ese está aquí en pantalla. Y les dijo, cuando se envíe sin bolsa, sin alforja y sin sandalias, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Les dijo, pues ahora, el que tenga bolsa, que la tome, y lo mismo alforja, y el que no tenga, que venda su manto y compre una espada. Porque os digo que es necesario que se cumpla en mí esto que está escrito. Ha sido contado entre los malhechores, porque lo mío toca a su fin. Qué interesante es que Yeshua ahora les está diciendo que compren una espada. Y he escuchado muchos puntos donde dicen, es que se refiere que te compres una Biblia, que te compres una Torá, que te compres literatura sagrada, porque esa es la espada desde el contexto. Entonces, aquí tenemos que ver el tema también de la espada y ver por qué Yeshua ahora les está diciendo que vendan el manto y se compren una espada, cuando la escritura estaba al alcance de la mano, tanto en las sinagogas como en el templo. No parece tener mucho sentido si lo llevamos por ese lado. Entonces, en tiempos de guerra o amenaza, la ética judía enseña lo siguiente: la guerra debe de ser el último recurso, no primera opción. Para aquellos que señalan a Israel como, ya se me escapó las palabras porque no me gustan esas palabras que usan, genocidas y todo eso, pues familia, Israel no atacó a nadie, ni fue su primera opción porque Israel no los atacó. A Israel se le atacó. Se introducieron y atacaron una comunidad judía. Secuestraron hombres, mujeres, niñas, ancianos, los violaron, los golpearon, los mataron, entregaron cuerpos en estado de putrefacción, otros que no se podían. Familia, en tiempo de guerra, Israel no fue la primera opción atacar a sus enemigos, fue defensa de la soberanía de su población. Y eso es legal en todas las naciones. Debe buscar siempre la paz, incluso en medio del conflicto. Y esto Israel lo ha estado haciendo. La defensa debe de ser proporcional y justa, evitando dañar a inocentes. Israel avisa dónde va a atacar para que los inocentes se aparten de ahí. Pero sus adversarios ponen en hospitales y escuelas a los niños, a las mujeres, que es lo único que aparece. Qué curioso que no aparecen hombres de guerra, soldados de guerra ahí en esos lugares, solamente mujeres y niños. Y en una guerra se debe mantener la dignidad humana incluso del enemigo. Pues los enemigos de Israel, cuando los toman como cautivos de guerra, no tienen dignidad por el ser humano. La Torá nos manda incluso desde la antigüedad a tener dignidad por los prisioneros de guerra, incluso de las mujeres, de las niñas, de todos. Y esta parashá de esta semana menciona algo súper interesante. 32,000 mujeres y niñas que no habían conocido varón fueron tomadas de entre las conquistas que tuvo Israel. Y nunca más va a encontrar otro texto que las mencione. ¿Qué sucedió con esas mujercitas, con esas niñitas y esas mujeres que no habían conocido varón? Anirrotse Café, espero que les esté gustando el tema, familia. Los que estamos aquí conectados y los que verán después el tema, mándenme sus comentarios, sus mensajes también, que también me gustará verlos por ahí y ver opiniones. Recuerde que no estoy motivando a nadie a la agresividad. Le estoy compartiendo información que le ayude a comprender las palabras de nuestro Mashiach. Entonces, ¿cómo dar paz
a quien se ve obligado a defenderse. Debemos recordar que proteger la vida no es una traición al mandamiento de amar, sino una expresión de su valor. Que el odio no debe contaminar el alma, pero la justicia sí puede guiar la acción. Y que incluso en medio del conflicto, la compasión y la integridad pueden ser armas más poderosas que la espada. Esto es una realidad. Así que tenemos que ver todos esos puntos antes de pensar que una persona no puede defenderse. Si un hombre ve que le faltan el respeto a su esposa, tiene todo el derecho de defenderla. Con todo el respeto, muchas gracias, señorita. Siempre les digo a los varones, si a alguien le falta el respeto a mi esposa, a mis hijos, pues se las va a ver conmigo, porque de ser un cachorrito me puedo convertir en un león, porque no me conocen tampoco. Entonces yo voy a defender a mi familia. Mi familia no está descubierta, tenemos la protección divina, pero tengo un mandamiento de proteger a mi familia también. Israel protege a sus familias. ¿Por qué cree que había ejército en Israel? Porque se preocupaban también de los ancianos y de las mujeres cuando eran atacados en las retaguardias. Porque se nos permite la defensa. Así que proteger la vida no es traición al mandamiento de amar, es una expresión de su valor. Así que el odio no debe de contaminar en el alma. La justicia sí puede guiar a la acción, la defensa propia. Tenemos el principio del rodef, que es el perseguidor. El principio del rodef o perseguidor es una de las leyes más dramáticas y éticamente complejas del judaísmo bíblico y talmúdico. Vemos su raíz en la Torá, su desarrollo en el Talmud y su relevancia ética espiritual dentro del mensaje del Mesías. Fíjese cómo podemos hacer esta conexión. Un rodef es una persona que está en proceso de cometer una agresión moral o sexual y según la halajá se le puede detener incluso si eso implica quitarle la vida. ¿Para qué? Para salvar la vida del inocente. Levítico 19:16 nos dice, no te quedarás de brazos cruzados ante la sangre de tu prójimo. Yeshua no está anulando ningún mandamiento. Él claramente lo dijo. Por eso en la primera grabación que hicimos, hablamos acerca de ese texto tan común, tan mencionado, y que muchos ya lo empiezan incluso a desacreditar. Pero si Yeshua no anula la Torah, entonces no anula el derecho de la defensa de la vida del inocente. Así que tenemos que entender que si Yeshua no anula un mandamiento, debe de tener una explicación conforme a la Torah. Y no desacreditar solamente algo porque no lo entendemos, o porque no lo estudiamos, o porque alguien simplemente dijo, Dios a mí me lo reveló, Dios a mí me dijo, Dios a mí me dio indicaciones. Porque a mí cualquiera me puede decir que Dios le dio indicaciones, pero sus hechos hablan por ellos. Entonces, ¿qué debemos de hacer, familia? ¿Debemos quedarnos de los brazos cruzados? ¿Un creyente del Mesías debe de quedarse con los brazos cruzados? ¿O será que por 2000 años casi nos han engañado y nos han hecho sumisos para no hacer nada cuando tenemos que defender incluso la dignidad de nuestras familias? ¿Cuántos abusos ha habido dentro de los ámbitos religiosos de menores de edad, de niñas y de mujeres? ¿Y sabe qué? Lo más triste, que sigan pensando que esos son los ungidos de Dios. No se vale. Pero todo tiene que pasar. Así que en la halajá, si alguien es un rodef, es decir, persigue a otro con intención de matarlo, es permitido y a veces obligatorio detenerlo, incluso con fuerza letal si no hay otra opción. Eso lo encuentra en el Sanedrín 73a. Esto no se considera asesinato, sino defensa de la vida inocente. La intención no es castigar, sino proteger. Esto es lo que tenemos que entender acerca de Israel en este tiempo. Israel no está atacando al inocente y su propósito no es castigar, es proteger. Cuando dice, queremos acabar con Hamas, ¿usted cree que lo está haciendo por venganza o por castigo? Ah, no, nos hicieron una, no, vamos a demostrar con fuerza letal que podemos defendernos y los vamos a castigar. No,
No, Israel está brindándole protección a su familia y a las familias de todo el mundo. Cuando dice el primer ministro, el líder de Israel en este momento, el presidente, ustedes que aplauden a Hamás van a ser perseguidos porque dentro de su lista están ustedes también. Entonces, familia, lo que Israel está haciendo en este momento es defensa de la vida inocente. Como creyentes en el Mesías, ¿debemos de apoyar esto? Sí. Mi perspectiva es que sí debemos apoyar esto. ¿Por qué? Porque somos llamados por la vida. La Torah es vida. Y la Torah nos manda a proteger a los desvalidos y a los inocentes. Siempre y cuando el propósito sea proteger. ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, están dispuestos a proteger a sus familias ante una situación adversa? ¿Cuánta gente no se ha quedado de brazos cruzados solamente porque, ay, es que soy creyente? Y hay muchos. Yo no los invito a que sean agresivos ni que vayan a andar peleando con nadie. Yo los invito a entender los propósitos del Mesías y del mandamiento. La defensa de la vida del inocente no está anulado y Yeshua tampoco lo anula. Este principio es clave para entender cómo la tradición judía equilibra el mandamiento de no asesinarás con la necesidad de proteger la vida propia y ajena. Yeshua no niega la necesidad de proteger la vida. Lo que él transforma es la motivación interna, no actuar por odio, sino por amor a la justicia. En este sentido, defender a la familia no es una contradicción al mandamiento de no asesinar o matar al enemigo, sino una expresión de amor a los suyos y de responsabilidad moral. Aunque el Mesías no menciona explícitamente el concepto Rodef, su llamado a proteger al vulnerable, evitar el escándalo y resolver el mal en su raíz está en perfecta armonía con este principio. El maestro enseña a resolver conflictos antes de llegar al juez y puede entenderse como un paso previo al escenario de Rodef. O sea, para evitar que surja la agresión. Qué interesante. Si se fija cómo podemos darle un entendimiento de alguna manera que no se anule el mandamiento, pero también estamos conectados con las palabras del Mesías. ¿Sí, sí se entiende, familia, el punto? Sí, amén. Amén. Sí se Amén. entiende. No pasa nada si su hijo está entrenando defensa personal, está en el ejército, está en la policía. ¿Cuál es la intención de su corazón? Si lo hace porque tiene el deseo de asesinar, bueno, ya hay un problema ahí de raíz. Pero hay gente que lo hace, hombres y mujeres que lo hacen, porque buscan proteger a los inocentes, ser héroes modernos, salvando a aquellos que están padeciendo alguna situación. Así que Mateo 25, 25, 26, pues es una resolución de conflictos. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino. Esta es la parte importante de llegar antes, arreglarte con tu adversario antes de llegar al juez. Lo que se busca es evitar la agresión o que surja la agresión, porque a veces se dejan las cosas y si las cosas no se arreglan, pueden crecer al punto de la agresión. ¿Cuál es la implicación legal? La enseñanza parte de un escenario judicial como en el mundo romano y judío, no moderno. El camino al juez era literal, el trayecto físico hacia el tribunal. Y aquí Yeshua propone, no esperes la sentencia, resuelve el conflicto antes que sea público, formal e irreversible. Todo puede solucionarse antes. Por eso, Yeshua está utilizando este contexto. No podemos poner un escenario moderno.
porque hay gente que está muy apasionada por la vida, por los derechos, ¿cómo se llama? Los derechos civiles, morales, del hombre, de la mujer, de los niños, y quieren levantar bandera y quieren hacer un montón de cosas, pero no tienen ética ni moral como para considerar estos aspectos. Así que, pues la enseñanza del maestro surge en un escenario judicial, pero del mundo romano y judío. Ellos lo entendieron desde una perspectiva diferente a cómo nos lo han enseñado a nosotros a través de los años y cómo lo interpretamos cada uno de nosotros, porque aparte de lo que estoy compartiendo con ustedes, cada uno tendrá su pensamiento. La idea no es que se pelee con esto, sino que trate de tener un entendimiento balanceado de lo que el Mesías nos está enseñando sin anular la Torah, sin descalificar algo solamente porque no lo entendemos. ¿Cuál es la aplicación moderna? Pues resolver de manera privada evita daños colaterales. ¿Cómo daños colaterales? Sí, pues con la familia, tu reputación y con la comunidad. En disputas legales, el principio bíblico es de paz. Debe precedir al litigio. O sea, primero es buscar la paz y luego el litigio. Pero si ya llegaste al litigio, pues hay que ver las cartas que se tienen porque obviamente pues ya estás entrando en otro tema. Y eso, déjeme le digo que muchas personas que entran en litigio se ponen en riesgo hasta de la vida. Ani Rotse Café, familia. Una implicación ética. La palabra adversario puede ser alguien que ha sido herido por ti, no necesariamente un enemigo y tampoco el diablo. Porque luego, donde quiera que vemos la palabra adversario, queremos ver al diablo. Entonces, la palabra adversario puede ser alguien que ha sido herido por ti, no necesariamente un enemigo. Hay personas que se hieren tan solo de palabra y sabe cuando alguien lo hace con intención. Y cuando hay intención, ya hay muerte o asesinato espiritual. El Mesías nos lo dijo al inicio de este texto. Él está atacando la raíz. Así que imagínese si compareciéramos en este momento sin el entendimiento de esto ante el Mesías, de cuántos homicidios, asesinatos se nos condenaría por palabras, por malas intenciones, por rencor y por resentimiento. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que podamos pensar tener una vida de santidad cuando no entendemos el principio tan elevado que nos dio Yeshua cuando nos dijo que la raíz de estos males estaba en el corazón? Está atacando directamente el mal para que no surjan los conflictos externos. Si atacamos el odio en el corazón, familia, no habría guerras. Ese es el principio de las guerras, el odio, el rencor, los resentimientos, la venganza, el deseo de poder. El Mesías nos está invitando a contrarrestar todo esto desde un principio. No nos está diciendo, dejen de hacer esto y ahora va a ser así, porque el mandamiento, si lo cambia usted y se va al Mesías, pues debe de ser juzgado por homicidio, tan solo por haber odiado a su hermano en su corazón, por decirle necio, por decirle raca, ignorante, neófito. Y todo eso no lo consideramos porque vivimos en un mundo religioso en el que se descontextualiza la Torá, el mandamiento se da por anulado y ahora en el Mesías todo es del corazón. Sí, también el juicio y aquí dice, ponte de acuerdo con tu adversario mientras estás de camino. Si el adversario puede ser alguien que está herido por ti, por tu odio, por tu rencor, por tu resentimiento. Torah en acción, Levítico 19:17.
No aborrecerás a tu hermano, reprende a tu prójimo. Dos textos importantísimos conectados con las palabras del Mesías. No aborrecerás a tu hermano, ama a tu prójimo como a ti mismo. Segundo mandamiento, fundamento de los que dijo el Mesías. Dos cosas importantes. Cuando le preguntaron cuál era el mayor de los mandamientos, y que él contestó, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, dijo también hay otro, que dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Levítico 19:17 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, pero también tienes que reprender a tu prójimo y cuando es necesario, pues se tiene que defender la integridad de la familia por un principio, el principio de la vida, porque la vida es sagrada. Así que Proverbios 17:14 nos dice, comenzar una disputa es abrir una compuerta. Mejor cerrar antes que el agua se desborde. Y mire cómo estas palabras las podemos conectar precisamente con el principio Rodef y con las palabras del Mesías. ¿Tienen una explicación o una implicación espiritual? Sí, podemos ponerla también. La prisión no es solo literal, representa el estado espiritual de alguien que no perdona o no busca reconciliación. La gente cuando siente odio, rencor, se aleja. Cuando le sucede alguna situación o se ve involucrada en un tema, muchas de las veces en lugar de pedir perdón, se van, se alejan. Nunca buscan una reconciliación. ¿Y sabe qué? Lo más triste es escuchar personas decir, yo no le hice nada, que me busque. La Torah dice que si tu hermano tiene algo en su contra, pues que entonces piense y que el Ruach lo mueva y que venga a pedirme perdón. Soberbia. Así que esta es una prisión espiritual, el odio en el corazón, el resentimiento, el no perdonar. ¿Cuánta gente vive con resentimientos en su alma, en su corazón? Tienen caras amargadas, tienen caras de ira, de enojo, de pesadumbres, porque no pueden perdonar. Sé que en una ocasión, en una invitación que me hicieron, yo les dije que tenemos que perdonar y sé que por eso no me van a volver a invitar ahí. Porque les he dicho, tenemos que perdonar, tenemos que dejar el odio, el rencor, el resentimiento, ir para adelante, unir, no dividir, ni hablar de los que no piensan como nosotros. El lenguaje rabínico, o sea, en el lenguaje rabínico, el carcelero puede aludir a fuerzas que atan el alma, o sea, hace midot dañinas y resentimiento, perfectamente conectados con los principios del Brit Hadashah. Geena moral, el Geinom, quedar atrapados en ofensas sin resolución es una forma de juicio activo. El conflicto no resuelto bloquea el ticún personal. El camino representa el tránsito del alma. Quien no busca paz antes de llegar al juez, que es el juicio divino, puede estar esclavizado por su ego. Por eso insisto tanto en que perdone, en que se alegre, en que olvide ya el daño que se nos hizo, que se le hizo. Sé que muchas personas han sufrido abusos, engaños, pero ¿sabe qué? La gente está atrapada en ese rencor, en ese resentimiento. Y aun cuando están en la Torah y dicen que han nacido de nuevo, han nacido de nuevo y que ahora tienen un corazón circuncidado, no pueden perdonar. Hay odio, hay rencor y hay resentimiento. ¿Saben por qué? Porque no han entendido este principio del Mesías y siguen atados a eso sin un entendimiento de lo que estamos hablando. Así que hasta aquí, antes de seguir con el siguiente, quería terminar, pero se me hace que no voy a terminar. A ver, hasta aquí, familia, ¿está quedando claro lo que estamos hablando? ¿Sí se entienden las palabras que estamos hablando del Mesías? Sí, Roy. Sí, sí, entendibles, muy claro. Amén. Baruch Amén, Hashem. Roe. Amén, amén. Bien, Baruch Hashem, excelente. Entonces me voy a avanzar un poquito más a Mateo 5,
27 al 30. Vamos a ver Mateo 5, 27 al 30, porque este también es un tema que ha causado muchas situaciones entre que unos permiten y otros no permiten, y estos aquí, y una de señalamientos a muchas familias que han causado dolor, expresiones que ni siquiera deberíamos de utilizar, pero híjole, a veces también el ser humano es cruel. Mande, Karine. Amén. 25 al 30. Adelante, mi hermana, muchas gracias. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda como se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. Amén, Baruch Hashem. Esta es una sección poderosa del Sermón del Monte, donde Yeshua no solo afirma el mandamiento, no cometerás adulterio, de Éxodo 20:14, sino que lo lleva a su plenitud, revelando que el reino exige pureza del corazón, no solo conductas externas. Hay gente que se llena la boca de orgullo al decir, nunca le he sido infiel a mi esposa, pero cómo les encanta la pornografía, cómo les encanta ver a mujeres en ropas sensuales y traslúcidas y escotadas. ¿Por qué? Porque hay adulterio en el corazón. Pero como ese no se ve, como ese no se externa, como ese es algo que lo puedes mantener secreto, Yeshua viene y lo revela para el ser humano. No es solamente lo externo. Yeshua va a su plenitud. La intención del corazón. ¿Oísteis? ¿Mandé? ¿Oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y luego dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Por un lado dicen que el tema del adulterio es lo externo, no cometer adulterio. Por otro lado, ¿por qué no se cortan la mano? ¿O por qué no se sacan el ojo? Porque tomamos las cosas desde una perspectiva conveniente para cada uno de nosotros. Tenemos que ser honestos con lo que enseñamos y con lo que hablamos. Así que vamos a ver estos 4 puntos. Este elemento, lectura tradicional y lectura con balance. Adulterio, acto físico prohibido en la lectura tradicional, enseñanza tradicional. Lectura desde la Torá con ese balance Brit Hadashah, deseo interno que rompe la fidelidad al pacto. Por eso es que Yeshua, este es el único mandamiento, la única causa por la cual él dice que está permitido un divorcio por causa de adulterio. Ahora habrá quien diga, ay, caché a mi esposa, a mi esposo con pornografía y con adulterio espiritual. ¿Me puedo divorciar? No, necesita ver una persona en conocimiento pleno de la condición, de la situación histórica también, y pleno conocimiento de la Torá y del Brit Hadashah sin estar inclinado a uno o al otro lado, porque entonces sacará conclusiones erróneas. Y esto ha pasado por muchos años. Así que el adulterio en la tradición o la lectura tradicional es un acto físico prohibido, pero se olvidan que Yeshua lo llevó más allá, lo llevó a la intención del corazón.
Entonces, en ese balance es un deseo interno que rompe la fidelidad al pacto, no solamente con su esposa, con su esposo, sino también con el Eterno. Mirar con codicia. En la lectura tradicional, tentación inevitable. Es que no puedo, esto es como una droga. Yo sé que puede ser difícil, pero todo es posible. Sino porque decimos tanto, todo lo puedo en el Mesías que me fortalece. Así que la lectura tradicional les dice, es una tentación inevitable. Voy a pecar porque soy hombre, porque soy mujer, porque pues soy humano y Dios sabe que soy débil. Entonces, este es un problema porque entonces la literatura o la lectura tradicional dice que es una tentación inevitable, pero desde el balance con la Torá es una elección que revela el estado del corazón. Tú decides si lo abres o no lo abres. Tú decides si lo ves o no lo ves. Tú decides cuál es la intención de tu corazón. Cortar o sacar un miembro. Eso es una exageración retórica en la literatura tradicional. No, es que Yeshua está utilizando una retórica, una exageración retórica para que la gente se asombre y entienda el peligro, el riesgo que hay, sí, cuando las intenciones del corazón no se pueden sujetar. Hay una exageración ahí también de esa magnitud, pero en la literatura, balance, Torah, Brit Hadashah, es un llamado radical a eliminar fuentes de pecado. Es radical, hay que cortarlo de tajo. Hay cosas que tenemos que hacer de tajo, familia. Debemos de dejar andar buscando prédicas doctrinales o a ver cuál me gusta más o cuál me llena más para sentirme feliz. Para sentirme feliz yo debo de obedecer la Torá y debo de entender que hay aspectos que el Mesías se elevó para enseñarme que sí está en mí la decisión final. Yo decido si hago o dejo de hacer. Así que si vemos el elemento de la pureza en la literatura tradicional, es abstinencia externa. O sea, no vayas a cometer, no vayas a cometer adulterio, aunque tengas tu mochila o tus cosas llenas de revistas pornográficas y el celular lleno de basura también. Pero en el balance con la Torah, tenemos una transformación interior por la Torah vivificada en el Mesías. Si entendemos el propósito de Mashiach desde el corazón, entonces sabemos que nos está haciendo un llamado radical a Israel a eliminar toda fuente de pecado, todo aquello que rompe el vínculo íntimo, espiritual que hay en el matrimonio. Nuestra unidad con la esposa, con el esposo, es una unidad espiritual, no solamente es física. Y a través de la pornografía, aquellos que están enfermos de ver pornografía, que tienen revistas, que tienen los teléfonos llenos de esta basura, familia, está rompiendo ese vínculo, porque es algo espiritual y de esa manera se está rompiendo el vínculo también. Entonces es un llamado radical a eliminar. Hay temas de varones que puedo tratar con varones también, en una charla específica para varones, para hablar otros temas también referente a eso, ¿sí? Pero creo que es bastante claro lo que el Mesías está haciendo. No dijo el Mesías, miren, esta charla es solo para mujeres y esta charla es solo para hombres. El Mesías fue y les habló a todos juntos les hablaba. No había secretos. El secreto está en tu corazón, el secreto está en tu mente. Pero Él lo revela, Él lo descubre y dice, es que la intención de tu corazón es perversa. Te hago una invitación radical, elimina toda fuente de pecado. Porque mientras no eliminemos toda fuente de pecado de nuestras vidas, vamos a seguir atados a un problema y que también se convierte en un problema de salud. Una nota para los que me vayan a mandar mensajitos sobre esto. Es una exageración retórica. En un lenguaje más académico es conocido como una hipérbole. ¿Y qué es una hipérbole, Roe?
es una figura retórica o literaria que consiste en aumentar o disminuir de manera excesiva un aspecto, característica o propiedad de aquello de lo que se habla. No obstante, en un sentido general, se denomina hipérbole la exageración en sí de alguna cosa, como es en este caso lo que hizo Yeshua. La hipérbole es un tropo que se emplea con el objeto de dar mayor fuerza expresiva a un mensaje o para producir determinado impacto o efecto en el interlocutor. En ese sentido, esta figura literaria puede ser utilizada como un recurso enfático, expresivo, irónico o hasta humorístico. En este caso, lo que Yeshua está haciendo es utilizar esta retórica, ¿sí? Esta hipérbole, una exageración retórica, ¿para qué? Para hacer más radical el mensaje. Yeshua no reemplaza la Torah, sino que la profundiza. El mandamiento no solo prohíbe el acto, sino también la intención codiciosa. La codicia es una transgresión de la 10ª palabra de Éxodo 20:17. Y Yeshua la vincula directamente a la 7ª. El reino exige integridad del corazón, no solo cumplimiento ritual. O sea, hace que no codiciarás la mujer de tu prójimo, está conectado con no cometer adulterio. Yeshua las conecta en ese pasaje. Y eso es hermoso. Bien, voy a darle hasta aquí. Imágenes radical, ojo y mano, no son llamados a la mutilación literal, como ya lo vimos ahorita, que es una exageración retórica, sino a una cirugía espiritual. Eliminar lo que nos lleva a pecar. Esto puede implicar cortar relaciones, hábitos, contenidos o entorno que alimenta la codicia. Es una invitación a tomar el pecado en serio, como algo que puede excluirnos del reino si no se confronta. Así que vamos a parar aquí, familia. Probablemente me lleve otras 2 clases, pero no importa si estamos entendiendo y esto nos está ayudando a tener un mejor entendimiento de las palabras del Mesías. Así que antes de escucharlos, si hay comentarios, opiniones, voy a terminar la grabación para poderla subir después a Telegram un ratito más. Y pues las preguntas y las respuestas o los comentarios, pues ya nos quedamos fuera de la grabación. Así que los espero la próxima semana también. Shalom, shalom.